Estamos hablando de la presencia de Dios, ¿sí o no? De lo que llama la gente Espíritu Santo. Ahí dice, la manifestación del Ruach. Entonces, como vimos hace 8 días, menos más 9, ¿no? El Espíritu Santo hay que sacarle el título de persona. Eso no es una persona, es la manifestación, es el soplo del Eterno. Y ese soplo tiene una dinámica. Yo no voy a descomponerlo porque no tengo la capacidad de decir, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza. No es una fuerza, porque si es fuerza tiene masa. Y masa, pues yo no la puedo detectar. Por física, ¿sí o no? Por física toda fuerza tiene una masa y toda masa tiene un desplazamiento, que es la aceleración, ¿sí o no? Entonces yo no puedo decir que el Espíritu Santo es una fuerza. No puedo llegar a esa conclusión. Yo estoy mirando acerca de lo del Espíritu Santo. Sí, señor. Y el conocimiento que tienen por lo menos los cristianos. Sí, señor. Si lo tienen humanizado, ¿de qué manera? Si usted atenta contra el Espíritu Santo, él se contesta él se va. Sí, o sea, lo están. Porque hay un pasaje. Sergio, porque hay un pasaje que dice: no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis con el cual fuiste sellados para el día de la redención, creo que dice el pasaje. Efesios 30, ¿qué perdón? 4:30. ¿Qué dice? Dice Efesios 4:30. No causen aflicción al Ruach HaKodesh de Yuhet Bajei, pues esos están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Sí. Líbrense de toda amargura, arrebato, de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo. Pues como dicen por ahí, yo te copio, pero ¿qué paso estás leyendo? ¿Dónde está? Efesios 4:30. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas. Sí, es más, alarguémoslo hasta el 28. Dice 28. Sí. El ladrón tiene que dejar de robar, sí. Más bien debe generar. No, más bien debe generar. El ladrón tiene que dejar de robar. Sí. Más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. Sí. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Vale. Sigue. 29. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad. Palabras que beneficien a aquellos que las oyen. Al oyente, sí. No causen aflicción al Ruach HaKodesh de Yuhet Bajei, pues ellos pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Genio. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. Vale, entonces mire, como estamos metiendo un texto en medio de un antes y un después. El centro del texto que dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de redención. Como sabemos, la Reina Valera lo va a redactar para una forma que me lleve a mí a ser una persona, a que sea una persona del Espíritu Santo por las partículas que usa, ¿sí o no? Pero dice: no contristéis la presencia divina, con la cual fuisteis sellados. Sellado, yo fui sellado, yo ya fui sellado. ¿Para qué cosa? Para el día de la redención. ¿Qué es sellar? ¿Qué es sellar? Marcar, ¿sí o no? Con el cual yo fui ya sellado. Pero está diciendo es que yo tengo la gravedad de llegar a contristar. ¿Qué es contristar? Sí, podemos tener muchos sinónimos en el griego. Entre ellos, por ejemplo, entristecer. Otro, el que está escrito ahí, ¿cuál? No contristéis. ¿Qué dice ahí? No causen aflicción. No causen aflicción. ¿Será que tú puedes afligir a Dios? ¿Cómo?
¿Cómo aflijo yo a Dios? Dios no tiene, si fuera el Espíritu Santo Dios, ¿no? Oiga, pero sí. Cuando un justo, vamos aquí a Sergito, una de las grandes cosas que tiene el cristianismo es que el cristianismo busca al nivel nepes al eterno. Por eso el grado de revelación es muy bajo. Y miren, es una pregunta, es ¿cómo en ciertas partes no hay revelación? Si hay mucho ayuno y mucha oración, ¿sí o no? Tú me lo preguntaste. Entonces, el ser humano tiene una concepción del Padre muy terrenal, muy de aquí, muy frontal, muy de aquí. Claro, entonces como este libro maneja ciertas formas de hablar, yo pienso y me meto que esas formas, en lugar de interpretarlas, yo me meto en que son reales. Por ejemplo, y Dios se enojó. Entonces, no sé, entonces uno piensa que Dios estaba pues con las cejas arrugadas, ¿sí? No recibió el tinto y la gastritis, la úlcera se le alborotó, ¿cierto? Y entonces está enojado conmigo, pero está contento con Andrés. Y está feliz con Miriam. Y está como en estado, ¿cómo se llama eso? Como filósofo con Juan Pablo. Entonces miren todos los estados que tiene. O sea, en un ser caber todo eso. Entonces el centro, el cristianismo, y generalmente casi todos mormones, adventistas, como tú los quieras llamar, manejan el nivel nepes. ¿Qué es el nivel nepes? Instintivo. Es el nivel más bajo. ¿Sí? Y a veces se llega algunas veces al nivel emocional. ¿Sí? A nivel emocional, pero de mis emociones. Pero la concepción que yo de tener que Akadosh Baruj Hu es que Akadosh Baruj Hu no maneja eso. Eso lo manejo soy yo, no él. Él no puede estar triste ahorita, a los 2 minutos pensativo, a los 4 minutos iracundo, a los 10 minutos salido de los chidos, luego vuelve y se contenta conmigo, vuelve y se entristece, vuelve y se... No, él no maneja eso. El que lo maneja soy yo. Él no tiene una esencia de sentimientos. No los puede tener. Porque si él tiene sentimientos, quiere decir que él tiene una cosa que llama ¿qué? Nepes. Instintos. Y no, como el Eterno, ¿cómo va a tener eso? O sea, porque lo que pasa es que el cristianismo lo que hizo fue humanizármelo. Exacto. Eso es una buena conclusión. Porque yo lo tengo humanizado y necesito que su merced me saque ese visaje de la cabeza, porque eso no, o sea, yo no voy para ningún lado con eso. Sí, ese es un muy buen concepto. El cristianismo humaniza al Creador. Él humaniza. Al humanizarlo, lo bajo. Al bajarlo, lo pongo a mi altura. Entonces hasta lo vacío. No, hasta lo vacío. Sí. No, yo lo vacío. Yo vacío a Dios. Todas las mañanas hoy lo vacío. Después nos contentamos y toda esa vaina. Entonces, Él está inmutable. Él es inmutable. Él no se conmueve con nada. A Él no... ¿Sí? Murieron 6 millones de judíos, entonces guardó luto en los cielos. O sea, que no fue tampoco es que precisamente... Ya me pasa eso chistoso. ¿Dónde está ¿Será que no? Porque... Pero es que también podemos llegar al punto que como yo tengo un concepto, discúlpame, un concepto humano, entonces yo puedo estar diciendo que él es una persona fría. Y tampoco. Porque frío, como una persona fría, ¿cómo así fría? La Torah dice que Dios, el Eterno es amor, pero también es fuego consumidor. Sí. Ahí me da el sentimiento de... Yo lo diría es que es un juez. Y el juez, por ejemplo, ¿se imagina usted diciéndole, por ejemplo, a Ricardo Gómez, diciéndole, te sentencio a pena de muerte? Y ponerse a llorar. ¿Y qué es? Él es juez. ¿Y no sentencia a personas a muerte? Obvio. Y él es juez. ¿Y un juez qué es? Inmutable. El juez cuando se pone su vestidura, ¿cierto? Que fue lo que dijo aquí Aleja, algo muy sabio, yo siempre valoro la sabiduría. Aleja dijo, es la vestidura de justicia. Entonces el juez se para y dice, y yo te declaro inocente. Buena, parcero, estás inocente. No, el juez dice, te declaro inocente, cerrar la sesión. Nos fuimos. ¿Sí o no? Él me dice, buena, parce, esa era. No, no puede demostrar eso, porque está demostrando qué cosa, un desequilibrio.
y una parte emoción a la hora de tomar un veredicto, y no puede hacer eso. Y lo mismo al otro, te condeno a la cámara de gas. Pobre man, pues pida un buen filete para la última comida. No dice, no, te condeno a la cámara de gas, se cierra la sesión. Él no le pone a eso emoción. Nada más lo estamos viendo con un juez, imagínense con el Padre Eterno. Él está por encima de las emociones. Le dijo que es Dios para usted. Dios para mí es indescriptible, inaccesible. La Biblia dice que Él es espíritu, ¿cierto? Pero no, lo describe de una forma humana para que yo entre a un nivel bajísimo, porque nosotros estamos a un nivel bajísimo. Es tan bajo el nivel del ser humano que el ser humano practica homosexualismo y los animales no. Imagínense. Imagínense nuestro estado. ¿Cómo estamos? Entonces el creador es un juez. Y el juez dictamina sentencias y él no se inmuta. Y él, por lo tanto, a diario es inmutable. Él no se conmueve. Yo tengo que ver que Akadosh Baruj Hu, primero que todo, es justo. ¿Sí? Y que yo a la hora de entrar con él, ¿qué me está evitando a mí cuando tengo un concepto de esos? Que yo no lo voy a manipular, porque nosotros manipulamos a medio planeta. Entonces nuestras oraciones eran más que todo manipulativas. Hoy en día no, pues bueno, a lo menos en mi paso yo las hago más, son mucho más cortas, mucho más concretas, mucho más sinceras y mucho más profundas. Sí, la escritura dice, oráis, pedís, pero pedís más porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. Dice, no seáis como los gentiles, que usan vanas repeticiones, vanas. No dice que no utiliza repeticiones, vanas repeticiones. Y uno se pone a hacer un esquema de todo lo que pidió y uno era simplemente emoción, o para un deleite. Entonces la gente se desvía. Gracias Dios por la casa que me dio. Entonces él se metió en la cabeza que Dios le dio la casa, pues dice, él me va a dar carro también, él me va a dar una empresa, él me va a dar, ¿sí me entiendes? Entonces se vuelve poco sabio. Porque las casas también las tienen los ateos. Mejores. O sea, es una concepción muy baja del creador. Muy visible, muy humana, tú lo has dicho también. Sigamos con el pasaje. Entonces mira, leámoslo en la Reina Valera. Leámoslo en la Reina Valera el pasaje. Efesios 4:30. Sí, Efesios 4:30. Dice: Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hazme un favor, lee los dos pasajes antes de eso. El que hurtaba, no hurte más, Sí. sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí termina. Listo. Entonces, si ustedes miran, hay un antes, Sergio. Como vemos, hay un pasaje que está en el centro, que es no contristéis al Espíritu Santo. Antes yo quiero saber cómo, antes de, dice no robe, sino que trabaje antes en el paso, antes que dice. Ni de educar al diablo. Si está hablando ahí de despojados del viejo hombre y vivir en Ese también está antes. ¿Sí? Antes. Por lo cual, desechando la mentira, a la verdad cada uno. Entonces mira Andrés, esas son acciones, ¿correcto? Antes de ese, ¿qué pasó? ¿Qué otro? Desde el 23 podría ser, ¿no? Dime. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según el origen de la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ahí empieza, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Sí. ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja.
Vale, entonces estamos mirando el contexto. La vez pasada dijimos que nosotros fuimos, ¿cierto? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre, siempre sobre nosotros. ¿Qué cosa? La presencia divina. Cuando nosotros fuimos, dice la escritura que nosotros fuimos investidos. ¿Dice o no dice el pasaje? ¿Qué es investir? Que fuimos sellados. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, cuando Yeshua HaMashiach llega y dice que es necesario que Él se vaya para que venga la presencia divina. Es necesario que Él se vaya. ¿Cierto? Y Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La presencia divina. Recibiréis poder. ¿Qué es poder? ¿Qué creen que es poder? Bueno, en el griego dice dunamis. Sí, dice dinámica. No sé si me colaboras, por favor. Con Hechos capítulo 1 algo. O 2, Sergio. Dinámica. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y dice, y recibiréis poder. En el griego es dunamis. Y eso tiene que ver con dinámica. Escuchen bien. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La presencia divina. 1:8. ¿Qué creen que es ese poder? Dice, y miren lo que dice. Utiliza una partícula empezando el otro paso. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Sí o no? Dice, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La presencia divina. Ya vamos a mirar qué más significa la palabra poder. Dice dunamis. Sí, miren lo que significa la palabra dunamis. Dice capacidad, no, dice fuerza de poder. Así le pone, fuerza de poder. Dice, esta palabra es inherente al poder. El poder que reside en una cosa, en una virtud o en una naturaleza. O en algo natural. Es el deseo que tiene una persona para lograr algo. Sí. Dice, el poder mediante el cual se hacen los milagros. El poder y la excelencia del alma. El poder con el que se logra la salud. El poder de los números, algo así. Bueno, el poder de ser constante en algo. Entonces, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina. Entonces, cuando ellos experimentaron eso, ¿cuál fue el mandamiento que les dijo? Y me seréis testigos. ¿Sí? Cuando nosotros, el Eterno de arriba, hace que nacemos, inmediatamente sobre nosotros, ¿qué cosa? Su presencia viene sobre nosotros. Sí, sobre su presencia. Esa presencia como si nos ungiese. Nos unge. Que es lo que usaba el sacerdote. El sacerdote no le podía, el sacerdote, es algo curioso, pero el sacerdote no se le podía ungir desnudo, por ejemplo. O por ejemplo, con los calzoncillos de lino. Y echarle toda la redoma de aceite encima sobre la cabeza y que cayera sobre su pecho, ¿sí? Tal cual, o sobre sus piernas, o sobre sus pies. No. Mira que él tenía que ponerse sus atuendos para poder, ¿qué? Ungirlo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, el símil, lo que estaba colocando encima de ese aceite era lo espiritual, ¿cierto? Y al tocarlo con la carne, pues choca. Cuando uno nace de lo alto, como le dijo a Nicodemo, necesariamente nosotros somos ¿qué? Sellados para el día de la redención, somos sellados. ¿Qué es sellado? Se nos colocó una estampa. Nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué? David dijo, no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. No dijo de mí, no quites de mí, ¿qué? La salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Él nunca dijo, devuélveme la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Pero no me dijo, devuélvame la salvación. Es diferente. ¿Sí? Entonces cuando nacemos de lo alto, la presencia divina, ¿qué hace? Nos embiste.
por dentro y por fuera. Por dentro nacemos espiritualmente. Digamos, ya estoy utilizando un término muy cristiano, pero la verdad es renacer. Renaciendo. Dice que renacimos de la palabra, de una simiente que no es corruptible. ¿Cómo hace un ser humano para nacer? De nuevo, ¿quién hace esa operación? El Eterno. Renacidos para una esperanza nueva. Así dice el pasaje así. Dime. Bueno, y por lo menos, o sea, cuando dice que viene... Primera de Pedro 1:3. Léelo, por favor. Viene Dime, léelo. Ah. Sí, te escucho. dice, bueno, si a una persona Sí. que no conoce así afuera, Mm. dice, o sea, que solamente viene el poder del Eterno sobre los que son elegidos. Sí, O sea, viene el poder del Eterno sobre el sello que Él ya puso sobre nosotros los Ese es el escogidos. sello. sí, ese es el sello. Es que el sello es el Espíritu Santo. El sello es el Espíritu, con el cual fuisteis sellados, dice la Escritura, con el cual fuisteis sellados, su presencia. Con el cual fuisteis sellados. En el momento que uno llega, Él lo coge y lo inviste, Sí, claro. lo saca y... Claro, ¿sí? claro, funciona así. Por eso es decir, después cuando haya O sea, el que la sello, gente de afuera, no tienen eso. o sea, no tiene el sello. No tienen sello. Pues por eso están perdidos. No sabemos quiénes están perdidos, quiénes son elegidos y quiénes no. Yo no lo sé. Entonces, ahí es donde te quería llevar. El pasaje que dice, rápido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer Ahí, con una esperanza Padre. viva. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, de nuestro Adón, que nos hizo renacer. No dice que nos hizo nacer. ¿Por qué? Dice para una esperanza que viva. Bendito sea el Abba, ¿cierto? Que por medio de lo traes. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué pasaje? Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Todo eso es íntegro. Todo va cogido de la mano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Sí. según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Sí. por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, ese no, que nos hizo, ahora busca otro pasaje que dice que nos hizo nacer de una simiente no corruptible. ¿Sí? Entonces dice, bendito sea que nos hizo renacer, no dice que nos hizo nacer. Incorruptible. No. Sí. ¿Por qué dice la Escritura que no es que nos haya hecho nacer, sino que nos hizo renacer? Discúlpame. Primera de Pedro 93. Bueno, Siendo renacidos no de simiente corruptible. vuelve y utiliza la palabra renacidos, no nacidos. Entonces a uno le dicen, usted tiene que nacer de nuevo. Y realmente no es eso. Dice que usted tiene que renacer de nuevo. Ahí dice renacidos. ¿O no? ¿Qué dice ahí? Sí, renacido. No, lo tuyo. ¿Sabes qué cosa tiene otra versión? Ah. Dice que Mm. ustedes han nacido de nuevo de lo alto. Mm. Amén. Han nacido de nuevo de lo alto. Sí. Entonces miren esto. ¿De dónde nacimos uno? ¿Cómo hacemos para nacer? ¿De dónde? Cuando acepto al Señor Jesucristo. A nosotros nos enseñaron eso, ¿sí o no? Cuando nacemos, se renace. Sí. Pues vamos a dejarlo en renacernos. Y vamos a decir por qué la palabra renacida es la más correcta. Volver a nacer. O sea que yo ya nací. Lo que tengo es que volver a qué? A nacer. A renacer. De existencia. Correcto. Eso lo sabemos nosotros. Sí. No es tan pero fácil. explicarle eso a alguien que no, usted que va a llegar a ese punto de... Antes existíamos, ¿no? Pues, Entonces dice que fuimos renacidos. Primera de Pedro dice que ¿de dónde nacimos nosotros? De una simiente Que no es corruptible. Ajá. O sea, está haciendo, ahí te empieza a hacer un paralelo. Que nosotros como seres humanos nacimos de una simiente corruptible. ¿Cuál? La de papá y la de mamá. ¿Sí o no? Un esperma y un óvulo, ambos caídos. Dice, no, ahora ustedes son renacidos de algo que, de un esperma. Sí, incorruptible. ¿Y cuál es ese esperma incorruptible? Yeshua. Bueno, un poquitico más arriba. Ahí dice, disculpen, pero ahí dice. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Sí. Por la palabra de Dios, Ah, que vive y permanece para siempre. Por el rojo. Por el soplo, ¿no? No por la no, palabra. por la palabra. Por el dabar. Cuando la persona escucha la palabra, eso es la simiente.
¿sí? Entonces tú adentro tienes, voy a poner un poquitico Entonces, ¿cómo medio es? cabalístico, pero esa es la parte masculina y adentro está la parte femenina. La palabra de Dios, Llamémoslo la así. Biblia. No me pongan mucho cuidado a eso, pero quiero saberles es la connotación de la palabra. Dice nacidos de una simiente que no es corruptible. O sea, me está diciendo algo espiritual. Y cuando yo escucho la escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Se conecta ya con algo que está dentro. Y eso hace que yo nazca. No se trata de que yo coja como loco cada 8 días a aceptar al Señor Jesucristo. Yo te acepto como único y fiel Salvador. No, eso no funciona. Porque el nacimiento no lo da esa oración. ¿Quién da el nacimiento? Primero que todo el contexto que dice que ¿quién da el nacimiento? El renacimiento, el Padre. ¿Por medio de quién? De la palabra. Por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces yo escucho la escritura, muchas veces hay personas que se sientan en los templos y se van. ¿Sí o no? Y aquí lo hemos comprobado, que aquí nadie ha hecho esa oración, te acepta como único y fiel Salvador, y han nacido de nuevo. ¿O no? Pues yo supongo que sí. No, en los templos cristianos no. Si usted no acepta a Jesucristo, estás perdido. No. Si la escritura, dice la escritura que la muná viene por el oír. Esa viene, está mal traducido. Es la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra. Por eso somos tan reiterativos con este libro. Porque ahí es donde está todo. Ahí está el poder. Entonces dice que cuando yo un día escuché un mensaje, cualquier escritura, cualquier palabra, leí un salmo, leí lo que sea, escuché algo en la palabra, eso adentro se conectó con algo y me renació. Renací. Volví ¿a qué? A nacer. Pero yo estuve nacido. Porque dice renacer, no nacer. Se conectó al nuevo. Correcto. ¿Y le dio qué? Luz. Y entonces coge vida otro pasaje que dice qué cosa. Y entresacó la luz de las tinieblas. Y dice otro pasaje por allá que nos pasó del reino de las tinieblas al reino admirable de su Hijo. Cuando pasó todo ese fenómeno. Entonces, claro, uno dice, hay manifestaciones, como otros no pueden, muchas veces no reciben esas manifestaciones. Unos lloran, otros reciben liberación, otros reciben sanidad. Uno dice, mira, pues que lo que antes no entendía, lo entiendo ahora. ¿Por qué cree? Bueno, entonces, dice entonces que yo fui renacido para una esperanza. Entonces yo nací de nuevo por medio de la escritura. Y eso al renacer, entonces dije, ahora leo un pasaje de la Biblia y lo entiendo. Antes no lo entendía, tan raro. ¿Por qué? Porque este libro es espiritual. Y usted acaba de ser transformado internamente ¿cómo? Espiritual. Cuando usted se lo da a un ateo o a cualquier filósofo y lo leo, es lo que aquí ¿qué es? Un libro de guerras. Guerras y sangre por todos lados. Pero cuando yo me empiezo a meter en eso, yo veo que hay una enseñanza espiritual que está escondida, que está por allá. Y en la medida que yo avanzo espiritualmente, pues le encuentro más cositas. Y ahondo y profundizo más y profundizo más y profundizo más y profundizo más y profundizo más. Porque este libro es espiritual, es infinito. Bueno, dice la palabra infinito. Entonces ahí fui renacido para una esperanza nueva. Cuando eso ocurrió, dice que Akadosh Baruj Hu con la presencia divina, ¿qué cosa? Me selló. ¿Sí o no? Y fuera de eso me invistió de ¿qué cosa? De poder. De poder. Y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué cosa? La presencia divina. No puede venir la presencia divina si una persona ¿qué cosa? No ha nacido de nuevo. No ha sentido eso de renacer para una esperanza nueva. O sea que haciendo un símil a lo que Anderson decía el sacerdote y las vestiduras, nuestra vestidura es el nacer de nuevo. Claro, porque tú te vas a ser una persona ¿qué? Espiritual. Y las vestiduras del sacerdote ¿qué eran? Espirituales. Si el man se quita el efod, se quita la mitra, entonces él queda en puro cueritos. Y eso es carne. Lo que le están echando dentro es espiritual. Carne con espíritu no funciona. Por eso tenía que vestirse lo espiritual. Dice la escritura, acomodando ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú te sientas en este libro y oras y meditas en él, el Eterno está trayendo un código, ¿cierto? Que está oculto y te lo empieza a mostrar. Porque esto está oculto. Por eso dice, bienaventurado, ¿sí? Nos dice, Padre, porque esto te lo ocultaste a los grandes y te lo ha revelado ¿quién? A los niños. Dice un pasaje por ahí. Lo dije incompleto, pero dice más o menos eso. ¿Sí se acuerdan? Don Nelson,
Entonces, ¿por qué Moshe cuando estaba en el monte, Sí. sí, normal, no tenía ningún no tenía nada? No, él tuvo Que que, normal. no, él tuvo que haber nacido. Solamente que le dijeron que se quitara el calzado. Sí, quítate el calzado. No, pero él tuvo que haber nacido de nuevo. Y O él ya era un cuando- nacido de nuevo cuando se metió ahí. Y cuando subió tampoco el Eterno le dijo ponte esto. Y cuando subió fue cuando estuvo Sí, pero. en mayor, digamos, conexión con el Eterno. Correcto, sí. Pero él tuvo que haber. Él ya era una persona nacida de nuevo, lo que no se llamó renacido. Ya ha ocurrido esto. Él era tan renacido. Discúlpame, Gonzalo. Él era tan renacido de nuevo que cuando dice que se asomó o vio que habían dos hebreos peleando, a él algo le asaltó. Eso lo hace un justo, un sadik. O sea, dice, no, pero un momento, porque eso se está haciendo mal. Eso lo hace un sadik, un justo. Un man normal le dice, venga chino, 20 al Colorado. ¿Sí me entiendes? Y antes había matado a un egipcio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros nos dice por dentro que somos renacidos de nuevo es que a nosotros se nos disparan niveles de justicia. Yo quiero ser ¿qué? Justo. Entonces, si yo encuentro un celular, yo no lo cojo para mí, yo lo devuelvo porque es justo. ¿Cierto? Entonces, yo a otro no le miento porque lo estoy ¿qué? Engañando. Yo quiero ser justo. Entonces, cuando yo experimento eso, es que por dentro se produjo un cambio. Antes era el mar de la mentira, ahora trabajo con esa área. Digo, no, tengo que moderar eso. Entonces, ¿qué me dices? Que lo que le dice Yeshua a Nicodemo, que el que no Naciera de lo alto, no naciera de agua y de espíritu. No. El que no naciera de lo alto. el que no naciera de nuevo, Sí, que no naciera, no era el reino de Dios. no puede ver el reino de Dios. Y algo más lindo que está antes le dice es, tú siendo maestro de la ley. Pero entonces, ¿por qué él no utiliza la palabra del renacer? Ah, Nacer de nuevo. sí, nacer. Lo que pasa es que ya nos tocaría iniciar al punto es si nacemos o renacemos. Porque nacer de nuevo No es solo renacer. nació una vez, ¿no? ¿Cómo? Nacer de nuevo es renacer. Simplemente cambió el término, pero es el significado es lo mismo. Renacer, nacer de nuevo. Volver a nacer. Sí. Y dice nacer quiere decir que estaba muerto. ¿Sí o no? O sea, Nicodemo era un man de la ley. ¿Y el man estaba muerto? Sí. Porque dice, si no nacieres de lo alto, no podrás ver el reino de Dios. Si no nacieres, tú siendo maestro de la ley me preguntas eso, tú siendo maestro de la ley me preguntas cómo se nace de lo alto. O sea que eso era, ese concepto que estamos hablando esta noche era muy viejo. Tú siendo maestro de la ley, él era un ¿qué? Un rabino. Y no había nacido de lo alto. Tú siendo maestro de la ley, me preguntas eso. Si no nacieres de lo alto. Para yo nacer tengo que estar ¿qué? Muerto. ¿Y yo sí son muertos o qué? Bueno, pero eso sería otro tema. Eso sería otro tema, pero no, pero yo quiero... ¿Cómo hacían? ¿Cómo, mijo? Si ellos no habían captado ese día, entonces ellos cómo hacían. Pues no nacían, no fueron nacidos de nuevo. ¿Y entonces el qué? Pues los que nos nacen de nuevo sigan ¿qué? Muertos. ¿Con el soplo del Ruach? No. Ay, ¿cómo se No, movían? que el soplo solamente viene sobre los elegidos, escogidos y De renacidos. pronto en ese momento volvió a nacer de nuevo o más adelante, ¿no? No, No, sino anteriormente entonces los que eran... Por ejemplo, Moisés nació de nuevo. Sí, yo no sé en qué momento, pero nació de nuevo. Todos tuvieron que haber Todos, nacido de todos nuevo. nacieron de Hasta nuevo. Adán tuvo que haber nacido de nuevo. Claro. Porque entonces o se perdieron. O sea, que ahí dice no, el que escucha la palabra de Dios. Entonces, pues alguien diría no, pero Noé no puede haber escuchado la Torá, la Biblia, porque no existía. Sí, es que no es la palabra de Dios, la Torá, los mandamientos, sino lo que Dios les decía. Entonces Dios le dijo a Noé, construye un arca. Si él obedeció fue porque nació de nuevo. Claro. Otro man dice no, ¿qué es eso? Y dice que por la fe, Noé. Ajá. Y si Noé tenía fe, si Noé tenía fe, imagínense, ¿de dónde le nació la fe? En Hebreos 11, ¿o no? ¿No dice eso? Por la fe Noé. Entonces, eso no es así nomás. Alguien se la imputó. Porque dice la escritura que porque hace la fe, eso no es fe, es que don de Dios, es don de Dios. Entonces, estamos en el punto, sí, lo interesante que es la salvación, encontramos más cosas. Y somos renovados y la gente sigue diciendo, y somos sellados, la gente dice que perdemos la salvación. Ay, por favor, aunque no leen, ahí siguen. Hay una forma de manipular a la gente y es decirle que ganan o que pierden. ¿Sí o no?
Cuando usted está en un casino, usted manipula a los que están sentados ahí, diciéndole que usted va a ganar, ¿sí o no? Esa es la idea, que el más se quede sentado y que apueste. Y que eso sí, las probabilidades son mínimas. Y en los templos cristianos, y en la gran mayoría de los templos, los ponen a eso. Al que más ve. Sí. Entonces, usted los controla así, es fácil. Usted con el temor controla. Con la seguridad, ellos consideran que no. O supongo, ¿no? A ellos les gusta vivir en ese sube y baje. Bueno, es mejor la seguridad, ¿no? Como es que es un dicho muy mundano, es mejor la... Bueno. Seguridad que los policías. Exacto, es mejor la seguridad que los policías. Entonces, nosotros fuimos revestidos de lo alto. Cuando yo nací de nuevo, a mí me revistieron. Fui sellado y revestido. Sellado y revestido. Dice que yo fui sellado. Yo fui sellado. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. No hay un texto que diga que a mí me van a quitar ese sello. Además, porque yo mismo no me sellé. Desellado, sí. A mí me desellaron. O haya un texto que me diga, no, a usted le quitaron el sello. ¿Y para cuándo me dice que fui sellado? Para el día de la redención. Para ser rescatado. ¿Quién me va a quitar eso? Además, porque yo no me sellé. A mí me sellaron. Segundo, ahora sí vamos a ver algo que nos compete a nosotros, es que nosotros fuimos embestidos de lo alto con el dunamis, con el poder, recibir pues cuando haya venido sobre vosotros, ¿sí o no? Joel dice lo mismo, y derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre sus ancianos, y profetizarán y tendrán sueños. Creo que me lo estoy parafraseando, eso dice Joel, pero dice que sobre mí vino la presencia divina. Cuando yo nací de nuevo, ese paquete es completo, nada se me quita. El paquete es tan inmenso cuando yo renazco de nuevo, que se me garantiza que me van a dar un nuevo cuerpo. ¿Sí o no? Que voy a ser resucitado de los muertos. Que me garantiza. Eso es una garantía. Entonces, ¿puedo vivir como me da la gana? No, al contrario. Más seriedad le cojo al cuento. Dice que yo fui de lo alto revestido. Y el contexto que ustedes leyeron dice, miren muchachos, el que robaba, ¿qué cosa? No robe más. El que mentía, dice, no diga palabras ¿qué? No mienta. No mienta, pero dice otras palabras, no diga palabras oeces o algo así. Que sean sanas para la edificación. Entonces mi vocabulario cambia. Palabra corrompida. ¿Ninguna palabra corrompida sale de vuestros labios? De vuestra boca. De vuestra boca. El contexto, su merced. El anterior el 2 antes y el 2 después. Es decir, que trabaje, dice no robe más, trabaje. ¿Qué más acciones hay ahí, Jessica? Las acciones. Airados, pero no pequéis. Eso. Las acciones, solamente las acciones de los pasajes anteriores. Airados, pero no pequéis. Sí. Echando la mentira. El octava no use más. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Bueno, entonces miren esto. 4. Efesios 4:22. Ya, despojados del viejo hombre. Vamos a colocar un texto en la mitad. ¿Cuál es? No, ¿qué cosa? Contristéis. ¿Vale? Porque estamos hablando de la presencia divina. El tema es la presencia divina, de lo que estamos embestidos de lo alto. A mí me embistieron con algo, con un dunamis, con una fuerza. No, fuerza no, con una dinámica. El Espíritu Santo hizo eso sobre mí. Me embistieron, por dentro y por fuera. Por dentro nací, por fuera fui revestido. Entonces, dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Realmente debe decir, no contristéis la presencia divina. Contristar, ¿qué es? Oponerme, dañarla, no hacer que esa dinámica sea dinámica. ¿Sí? No, esa dinámica que fue puesta sobre mí por medio de la presencia divina se daña. ¿Cómo? Con las acciones que vamos a ver. ¿Cómo se mejora y cómo se empeora esa dinámica? Entonces uno dice, ve, el hombre lleva una fuerza espiritual tenaz de años. Y hay gente que lleva un mes y ya está fundido. ¿Sí o no? Ahora, yo puedo estar normativo, pero no experimento una buena dinámica. Porque para eso vino la fuerza. Por eso dice, recibiré sobre vosotros
la presencia divina, y me seréis testigos. Eso es una consecuencia de ese poder, la continua ejercitar de predicar, por ejemplo, de enseñar, de hablarle a otros, etcétera, etcétera. Entonces vamos a colocar no con tristeza en la mitad. Antes de este hay un poco de cosas y después de este hay otro poco de cosas, que son acciones. ¿Dónde empiezan esas acciones? Ya, en el 22. Vale, gracias. ¿Cómo empieza? Primero. Despojados Del viejo, despojados. Entonces a mí me enseñaron que por obra de no sé quién, yo fui a un templo, ¿cierto? Y ya acepté al Señor Jesucristo y salí y dijo, usted es una nueva criatura, usted es santo. O sea, usted no va a pecar más. Sí, tan bacano, o sea. Y al otro día ya estaba frito. Al otro día estaba otra vez luchando con mis hábitos. Porque no era así de sencillo. Entonces siempre le enseñan un pasaje que es fuera de contexto. Dice, he aquí todas las cosas son hechas, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Entonces como que dicen, usted no vuelve a pecar. Eso es mentira. Porque miren, aquí hay una acción. Despojados ¿de qué cosa? Del viejo hombre. O sea que dentro de nosotros, ¿qué hay? Un viejo hombre. Con todo y sus hábitos. Con todas sus mañas. ¿Y qué dice? Que yo tengo que ponerme ¿a qué? A despojarme. ¿De quién? Del viejo hombre. No dice que el viejo hombre salió a correr. No, pues bacanísimo. Dice, miren lo que dice el paso. Despojados del viejo hombre. Sí, que está viciado ¿sí? conforme a los deseos engañosos. Ah, está viciado. Este man es un man viciado. Sigue. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sigue cómo se va cambiando este man? ¿La mente tiene espíritus? Obvio que no. ¿Cuál sería realmente una palabra para esto? Comportamiento. ¿Renovar qué? Sí, comportamiento. Sí, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento. Renovaste en el espíritu de esta mente. No, el espíritu no se puede renovar, yo no puedo renovar ningún espíritu. Es una actitud. ¿Sí o no? ¿Y me toca qué? Renovarla. Ahí dice... No, me toca aquí. ¿Cómo? O sea, que hay una CPU que está ¿cómo? Contaminada. Y de años, viejísima, con hábitos terribles. Me toca aquí cosa, renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo se renueva una mente? Yo le digo a Dios, me arrodillo, yo le digo, Dios, renueva mi mente. Ay, sí, yo te la renuevo. Cambiando los actos. Tal vez con las acciones que no ¿Cómo hacen. se cambia una forma de acción? Es fácil. ¿O no? Entonces, ¿cómo se cambia una acción? ¿Mediante qué? Bueno, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se renueva la mente? El conocimiento de cómo... Cuando empieza a conocer qué cosa. Cuando yo estoy en un estado, por ejemplo, este estado que está muy de moda, que está matando a todo el mundo y el país como que se volvió santo. Se volvió un estado, un principado, que era un desecho, que ahora es Bangladesh, ¿no? Bueno. Si yo voy a un estado que es mucho más, digamos así, yo estoy en este estado colombiano, ¿cierto? De no hay ausencia de estado. Y voy a otro país, entonces solo el hecho de parquear un carro, aquí yo lo hago por minutos. En otro estado se le llevan el carro, lo echan a usted de la casa y le quitan el espacio. O sea, usted ya está, ¿sí o no? Si usted llega a otro país, ¿cómo empieza usted a modificar su comportamiento? ¿Mediante qué? ¿Conocimiento de qué? Pues de la De norma. las normas de ese país. Ah. Entonces usted empieza a modificar su comportamiento es conociendo qué cosas, las leyes. Renovando el entendimiento de esta mente, eso no se hace con la oración. Eso se hace conociendo qué? Las leyes que demandan cambiar mi comportamiento. ¿Sí? Entonces en otros países será terrible hacer lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí con las instalaciones de los cables. ¿Sí o no? Que hay 60.000 cables de una cual es un peligro, es una defecio. Van todos por el piso. Entonces yo le digo al vecino, venga, hermano, páseme la axial ahí, el equipo encima de la ventana, pues me echan a la cárcel. Entonces yo tengo que entender que estoy en un estado que es diferente. Nosotros estamos en el estado de ¿qué? País o nación, ¿cómo se llama? Israel. Y Israel tiene unas demandas diferentes. ¿O no? Claro. Nuestra nación, ¿qué demanda? Que no coma sangre,
que guarde el Shabbat. Preservar la vida. Preservar la vida. Es lo que hacen las leyes de nuestra nación. Entonces, como yo quedé colocado en una nación y no en una iglesia, entonces yo empiezo a aprender comportamientos que tienen que ver con ¿quién? Con mi nación. ¿Cierto? Entonces dicen, por ejemplo, usted va a celebrar tal fiesta. Eso es de mi nación, es una ley. Con eso yo renuevo mi mente, con mis acciones. Dice, no mientas, no robes. Porque en mi nación se prohíbe. En mi nación se prohíbe ¿qué? Robar y mentir. ¿En Colombia se prohíbe eso? No, eso es el diario vivir. Peor aún, del ser humano. Quiere decir que Israel es un estado superior. Y Sion es más arriba. Entonces, ¿qué hice ahí? Renovado el entendimiento de nuestra mente. ¿Cómo renuevo yo la mente? Y vestidos de nuevo hombre. Sí, pero ¿cómo renuevo yo entonces la mente? Conociendo las normas. Si yo no conozco las normas, usted puede ser un nacido nuevo igual, va a ser lo mismo. ¿O no? Sí. Entonces le dicen que no vea la desnudez de su hijo. Usted se entiende que no puede ver la desnudez de su hijo. Que no lo bañen ya después de cierta edad. ¿Sí? Que las niñas no se desnudan todas en el mismo cuarto, donde están las tías también. Porque ¿qué dice nuestra nación? Nuestra nación dice que uno no verá la desnudez de quién, de las tías, y de los tíos tampoco. Entonces no vuelven a los baños, prácticamente orgías comunales familiares. ¿O no? ¿Vale? Dice, renovamos el entendimiento de nuestra mente y es con las leyes de nuestra nación. Entonces usted cambia los comportamientos. Eso no se cambia así de la noche a la mañana. ¿Qué más dice? Y vestidos del nuevo hombre, Sí. creados según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Dos cosas. Justicia. Lo que yo les dije. Yo me empiezo a volver una persona justa. Y eso, cuando usted es justo, pues se le da su santidad. No el Papa, su santidad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Eso me toca a mí? ¿O él va a venir? Ay, sí, venga, lo visto. ¿No se lo toca a uno? me toca a mí. Ahí dice, yo los renovaré, los vestiré, ¿no? No, me Renovado a toca uno. a mí. ¿Cómo se hace? Lea y estudie y medite, y lea, estudie y medite qué es la demanda de mi nación, qué es lo que ella pide. Y qué era, en el desorden que yo venía, ¿cierto? De enseñanza del colegio, de enseñanza de la universidad, de la enseñanza de los padres y de la enseñanza cultural. O sea, Toca cambiar algunos hábitos que casi todos en tienen estas esos culturas son muy normales. y en la ¿correcto? Torah son... No, claro. Porque tú acabas de entrar a qué cosa, no a una iglesia, tú acabas de entrar a qué, a un país. Entonces, vestidos de nuevo. Entonces yo entro a esa nación y se me emanan otras leyes y otras normas. La Constitución colombiana pide que las mujeres hagan mikvé. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Entienden eso? No lo entienden. ¿Me eleva a mí a un grado de santidad? Obvio, porque es espiritual. Entonces, vestidos de nuevo hombre. ¿Qué más? Otra acción. Desechando la mentira. Bueno, Hablar verdad cada uno con su prójimo, sí, porque somos miembros los unos de los otros. sí, porque somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que la mentira, que es tenaz, porque nosotros estamos acostumbrados a las mentiras, ¿cómo llaman eso? Piadosas, gracias. ¿Cómo? Entonces esas la embolatan. Y eso contamina en el cuerpo, porque dice que ustedes son miembros unos de los otros. Sí, Además que fue uno de los primeros, la mentira fue uno de los Sí. primeros actos que hizo... claro, Eva. esta Es más, Eva antes de comer mintió. matriarca. Sí, Dice, airaos, Esa es no otra. pequéis. esa otra acción, ¿sí o no? El Eso sol es de vuestro vuestro enojo. enojo. Mm, Ni deis lugar al diablo. sí, El que hurtaba no hurte más, no roben. Sí, ¿qué más? sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sí, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. sí, sí, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. sigue. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, Sí. perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sigo? ¿Sigue las acciones? Sí. No. Ah, bueno. Ah, sí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Sí. y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vale, entonces vamos a dejar ahí un momentico. En la mitad está colocado un pasú que dice: no contristéis la presencia divina. ¿Cierto? Entonces, nosotros fuimos investidos de lo alto con la presencia divina. Fuimos investidos. Se nos colocó un dunamis, algo encima. Sí, algo encima. Y eso se va deteriorando, se puede contristar. ¿Qué es contristar? ¿Qué es contristar algo? ¿Opacar? Sí, ¿qué más? ¿Qué piensas que es contristar, Wendy? Pero como deteriorando. Deteriorando. Andrés, ¿qué piensas que es contristar? Como hacerlo sentir como apenado. Como apenar. ¿Qué es? Debilitar. Debilitar. Entonces yo fui investido de lo alto con la presencia divina y ella se va, todo lo que ustedes dijeron es realmente eso. ¿Qué dice en griego? Dice: no contristéis al Espíritu Santo. Vimos las acciones que nos toca hacer. ¿Son fáciles? No. Con la sola primera, ahí tenemos para toda la vida, ¿no? ¿Sí o no? Luego fue Dunamis. Dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, desechando la mentira, hablando verdad, airados pero no pequéis, no robe, ¿cierto? Y llega al punto donde dice: no contristes a la presencia divina. ¿Todas estas acciones contristan la presencia divina? Claro. Dice amargar, apenar, sí. acongojar. O sea que eso que a mí se me dio, se me puso encima. ¿Qué problema tiene? ¿Que se puede qué? Si yo fui investido de lo alto, fui investido para algo dinámico. Si yo no tengo esa dinámica, es porque yo la estoy ¿qué? Opacando, entristeciendo, la estoy matando, la estoy ensuciando, la estoy contaminando, la estoy deteriorando. ¿Cierto? ¿Cómo la deterioro? Haciendo todo lo contrario a lo que Chabul me está diciendo que haga. ¿Cómo? Mintiendo, robando, no renovando el coco, haciendo lo que me parece. ¿Cierto? Abajo dice, dentro de las otras, no contristéis, ¿qué cosa? Sí. Y después de no contristéis, Amargura, enojo, ira, la amargura, gritería. el ojo, la gritería. ¿Ese es el orden, sí? Sí, ese es el orden. Entonces, esas acciones hacen que lo que está encima de mí, ¿qué cosa? Se dañe, se deteriore. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si eso se daña y eso se deteriora? ¿Qué es la presencia divina que está sobre mí? O yo la desarrollo a máximo ímpetu, o yo me la tiro. Y eso es lo que me hace a mí andar espiritualmente fuerte. Dice aquí, contristar, Claro. hacer poner triste, afectar a alguien con tristeza, a causa de no tener escrúpulos. Así dice. Bueno, entonces Afectar, ofender. cuando nosotros fuimos renacidos, todos nosotros fuimos renacidos de lo alto, para una esperanza nueva de una simiente que no es corruptible, fuimos investidos de lo alto con la presencia divina. Esa presencia divina o se mantiene, o se opaca, o se dinamiza. Pero en el momento que la persona vaya en contra de eso, o sea, no cumpla esto, puede romper el sello. No. El sello es una cosa es sello. Sí. Como que lo oculta uno. O sea, Una cosa es el muere en sello. vida, Discúlpame. muere en vida, prácticamente. Porque si no está llevando eso. Ah, no, sí. Entonces era lo que estábamos diciendo, es que cuando una persona se empieza a apartar de su iglesia, de su congregación, de donde sea, tenía una chispa divina enorme, espiritual, se aparta, lo que hizo que fue contristar al Espíritu Santo, a la presencia divina, contristarlo, o sea, esa parte que me fue colocada afuera, no adentro,
porque lo que hace afuera es dinamizar, ¿sí? Crear en mí una full dinámica. Una full. Si yo me la dejo ganar por el viejo hombre, por mis viejos hábitos, ¿qué hace él? No avanza, se empieza a deteriorar. Entonces es muy dado que las personas que son cristianas de hace 14 años hoy en las congregaciones no estén. Hay otros. O si están, siguen en las mismas. Miremos este pasaje que lo encontró Gonzalo. ¿Cómo dice? Eso es de 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Yo creo, ahí sí, como que no estoy muy de acuerdo con una cosa que se dice ahí, es que si una persona, que hay como tres posibilidades, o sea, se mantiene, se cae o se aumenta, digamos, se sube, digamos. Pero yo creo que no, yo creo que solamente hay dos, o se cae o se aumenta. Porque yo creo que toda estabilidad es decadencia. Puede ser, sí. O puedes, repito, se sienta en una silla 10 años a vegetar. No, no es por Se muere. No. Tesalonicenses. Porque, o sea, espiritualmente está muerto. Y si una persona espiritualmente está muerta, no sirve con cara. Para hacer esto. Orad sin cesar. Sí. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios Sí. para con vosotros en Yeshua. No apaguéis el espíritu. Sí, no lo apaguéis. No apaguéis la presencia. Yo lo puedo apagar. Chico, es que yo empecé en el 17. Eso tiene con relación a mi pregunta. Es muy la diferencia entre, ¿cómo es el término? Entristecer. Contristar Contristar. y afligir. Es que es lo mismo. No, creo que le dijeron que es lo mismo. Que tú creo que le ¿Qué dices. decía? Porque hay Con tristeza. hay un pasaje que dice que uno se puede afligir y no es malo. O sea, si digamos, si no es necesario de afligirse, que lo haga. Ah, sí, pero que tú te aflijas, no que aflijas la presencia, que es diferente. Pero si yo me aflijo, estoy afligiendo la... No es que estoy haciendo una teshua, Porque al esa es la contrario, forma de estaría afligir. avivando. Si yo estoy haciendo una teshua, o sea, un arrepentimiento que me toca a mí, ¿cierto? Sobre un acto, por ejemplo, que yo robaba, por decir algo, ¿cierto? Y hice una aflicción a mi alma, o sea, que puso una teshua, o sea, di la vuelta. Al contrario, ¿qué hace la presencia divina? Entonces tengo mal el concepto de afligir. Sí, por ejemplo, afligiréis vuestras almas, dice por ahí en la Torá. En todo lo... Sí, dice afligiréis vuestras almas. Pero más eso, que todo cuando se hace en ayuno, ¿no? sí, puede O ser. sea, es más que todo cuando se debe afligir vuestras almas y está el Pues Yom Kippur dice eso. habla más que todo en ayuno, pero yo Sí. digo, digamos, no hay otro contexto que no sea el de ayunar. David habla uno en un salmo. Dice- Digamos, es que creo que tengo el concepto mal. Digamos, cuando, no su posición, no se dice así. Ahora, Cuando David pero se le dijo que el niño no iba a nacer, él se afligió. sí, hizo un ayuno. Sí, pero también dice que, por ejemplo, que el ángel de Hashem aflige a nuestros enemigos. Es diferente. Es diferente la acción. Aflicción. Sí, porque el ángel de Hashem es una acción, es una oración a la ofensiva de David. David dice, aflige, que tu ángel aflija a nuestros enemigos. Aflige. O sea que hay varios conceptos de afligir. Sí. Pues hay uno que, por ejemplo, yo puedo afligir la presencia divina, yo también me puedo afligir, o el Eterno también puede afligir a nuestros enemigos. Eso sí, ya pues, que tengo una dirección que yo puedo le afligir a tomo. otros, como hacen los pastores. Yo puedo. Como manipulación, ¿no? Sí, puede ser una forma de aflicción. No, es que si yo puedo hacer unas oraciones y aflijo a otro. Afligir, pero eso es- Claro, uy, sí, claro, eso, pues yo puedo afligir a otro a punta de oraciones. Créamelo. Eso es lo que hacen los brujos. Un brujo coge una foto, coge cualquier cosa, un paño y empieza a orarlo, y la persona hasta que cae y lo baja a su mínima expresión. Por eso dice, lo pongo de rodillas. O sea, dice que los brujos dicen eso. No afligen. Y eso lo hacen. O sea, a punta de oración se puede afligir a alguien, claro. Y hasta entre creyentes. Cuando dice Claudia, las oraciones espontáneas, eso existe porque existe. Las oraciones. No. Y empiezan a ayunarse entre los hermanos, a ver si se va a la iglesia. Sí, eso existe. Y si uno hace una oración hacia personas que nos traen fuerza, también Dios puede actuar. Aleja a tal persona, te lo pido. Eso ya el Eterno decide eso. Sí, porque si el Eterno dice no, por más que No, yo pues haga... sí, grave, sí. Pero también me quiere, sí, claro, lo que tú dices es cierto. Si el Eterno dice no, sí, listo, perfecto. Y si también lo quiere mantener, lo mantiene. Pero también me quiere demostrar que mis palabras hay que
hay muchísimo poder. Usted le puede decir a una persona bruto, a una persona le puede decir bruto y lo puede marcar de por vida. Pues que de todas maneras igual es muy berraco para que se metan con por lo menos con el pueblo del Eterno, ¿no? Pues vimos que en Balaam, Balac se quiso meter y el Eterno lo protegió. O con Job. Vuelvo le digo lo mismo, sí, estamos hablando de la brujería y hechicería. Si el Eterno quita el cerco, como con Job, Ahí es entra tiempo de prueba. lo va a enseñar, lo va a adiestrar. Sí. Pero también lo va a enseñar a que sea piloso, porque ese estado no va a ser bueno o agradable. Sobre todo en cuestión de hechicería y brujería, ¿no? A un creyente le puede entrar la hechicería, si está decaído, si tiene contristado, eso es la presencia divina, claro. Sí, porque esa es precisamente nuestra. Porque no hay cerca. Eso es lo que llama el cristianismo unción. Porque no hay una cerca, y usted lo tiene contristado totalmente. Entonces una persona que no desarrolla esto es vulnerable a cualquier cosa. Saúl terminó como Cristianos. Que tiró sobre su espada, ¿no? Sansón lidió y le dio vuelta hasta que el Eterno lo llevó a una prisión. Le quitaron los ojos, terminó dando de vueltas a un cepo. ¿Qué hizo ahí la presencia divina? La opacó. Porque esta es nuestra armadura. La armadura de Dios, ¿se han visto sobre la armadura de Dios? Ponemos el casco, la justicia, la armadura, no sé qué. Eso es espiritual, obvio. Y no es más sino que el desarrollo de todo esto. ¿Sí? Eso es nuestra protección, llamémoslo así, pero también es nuestra acción. Es ir, ser dinámicos, porque dice que si eres poder, somos dinámicos, o sea, me hace dinámico a mí. Entonces no soy presa fácil de los demonios, ni soy presa fácil tampoco de las pruebas o luchas o aflicciones, aunque paso por ellas, las paso, ¿sí? Hasta lo máximo. Dios te baja hasta lo máximo. Pero si tengo la presencia divina activa, la paso la paso, y la paso en un buen estado. ¿Cómo? Mira que por ejemplo Moisés se quejó del comportamiento del pueblo, pero él nunca se comportó de haberlo metido al desierto. Nunca se quejó. Moisés nunca se quejó, ¿o sí? No. Nunca, ay no hermano, sí, otra vez codornices, otra vez maná, no se quejó porque era una persona con dinámica, con dinámica. O sea que ahí podría decir que ahí entraría lo que Juan Bautista decía, que es necesario que yo mismo para que... Sí, claro. Entonces, sí, podría ser. ¿Cuál se refiere a eso? A la presencia divina, sí, podría ser que crezca dentro de mí, ¿no? Necesario. Bueno, claro que el contexto está hablando es que... Mira, si tú miras el contexto, lo que dice Juan Bautista está diciendo es necesario que su ministerio lentamente va terminando para que el de Jesús se esté mostrando. Pero es valedero, llamémoslo así. Sí, viene uno más grande que yo, que bautizará que en Espíritu Santo y fuego. Bautizará, ¿sí? Amalgamar, unir. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, somos completamente, ¿qué? Unas bombas espirituales. O somos unas personas arrolladoras espiritualmente cuando desarrollamos esto. ¿Sí me van a entender? Sí. Por eso dice no contesté, porque lo que nosotros nos da, se ha visto que uno a veces tiene un bajón espiritual. Normal, ¿sí o no? Es porque una de estas cosas está pasando. Estoy deteriorando eso que Akadosh Baruj Hu colocó sobre mí. Lo estoy deteriorando. Me lo estoy tirando por algún lado. Entonces toca volver a restaurar, llamémoslo así, a no contristar, a volver a avivar. Dice por ahí Timoteo, sí, aviva el don que hay en ti. Bueno, claro que esto es como otro. Pero es muy interesante, dice, no apaguéis. Es más, hay un libro que es muy interesante, dice Más cerca de la llama, que es un libro sobre el Espíritu Santo que lo leí, Chuck Swindoll, y habla precisamente no apaguéis esa llama, no la apaguéis, no apague eso que nos dio, por lo que usted, todos aquí, los que estamos sentados, si somos nacidos de lo alto por obligación, o por no estoy diciendo por obligación, como consecuencia, tenemos una investidura espiritual por encima. Como por norma. Sí, donde tú entras tiene que haber una diferencia. Donde tú oras tiene que haber una diferencia. Si la gente ve en ti algo diferente, tienen por obligación.
¿Por qué? Porque está haciendo el revestido de lo alto. Entonces dicen, ve, tan chévere lo que habla el tipo, ve, tan raro pero interesante. Eso es más la presencia divina. Vea pues, sí, ¿no? Como chévere lo que dice el hombre, ve, sí, como actúa, cuando ora como que uno... Entonces, eso es lo que el Eterno ha hecho sobre nosotros. Entonces usted entra en un sitio y por obligación habla y le notan algo distinto. ¿Sí? Empieza a ver cosas distintas, no solamente usted, sino la gente que está a su alrededor. Y la gente se quiere pegar a eso. Créamelo. Yo por eso no he creído que los grupos sean hacia adentro, los grupos son hacia afuera. Duros y durísimos. Por eso le he dicho, mire, si usted empieza un grupo con una persona, si guarda la presencia divina, se pegan porque se pegan. Algo se pegan. Algo. Hasta en su casa. Si sus hijos son rebeldes, contumaces, ¿cierto? Ven alguna acción en usted y dice, ve, qué chévere, mi papá. Ay, como algo bacano, ¿sí o no? Y tal, se le pegan a eso. ¿Por qué? Porque es la presencia divina dinamizada. Pero si uno no hace esas acciones, pues es muy difícil que ella, como dice Sergio, o se desarrolla, creo que tiene razón en eso, o se desarrolla, o qué pasa, o se apaga. Bueno, yo no sé si se estanque, ponerse estancada, pero se estanca se muere, ¿no? Igual uno dice, no, yo me estanqué, ¿sí o no? Pero yo creo que si uno hace una reflexión es que uno va en decadencia. Va hacia abajo. Sobre que estancamiento. Entonces, primer paso, renovados en entendimiento de esta mente. Despojados del viejo hombre, hacia arriba, despojados del viejo hombre, el cual está, ¿qué? Dice, viciado. El cual está, ¿qué? Viciado. Y eso no lo hace uno alzando las manos y cantando, no, le toca a uno ponerse esa tarea. Ese viejo hombre tiene 1000 cosas y se comporta conforme a lo que me metieron en el colegio, en la universidad, mis papás, la cultura, la televisión, las enseñanzas, todo. Entonces toca empezar a ¿qué? Lea y memorice y medite y ore y escuchamos música, todo lo que toca hacer para renovar eso, para cambiar algo. ¿Sí? Hasta que entre nosotros empiece la dunamis, que empiece, o la presencia divina empiece a desarrollarse de una forma como genial. Y yo no la ensucie, yo no la dañe, yo no la contamine, yo no la opaque. ¿Alguna pregunta, perdón? Pues lo que más o menos yo le decía que día, ¿no? Que para eso se necesita gente, todos necesitamos tener un compromiso muy grande con el Eterno. Porque sí, pues en el papel suena muy bien, despojados del viejo hombre, pero vaya uno a llevar a la práctica es supremamente complicado. Ah, pero toca hacerlo. Pero, sí, obvio. Pero lo que me refiero es que eso necesita, ¿cómo le digo yo? Como un gran compromiso de parte de la persona. O sea, yo no me puedo sentar a esperar, no, Dios hará por mí porque... Eso es lo que hacen en el cristianismo. Sí, que ungido fue Benny Hinn y Catherine Kuhlman. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo siempre me pregunté, pero ¿por qué solamente esos dos manes y a mí no? Sí, porque a mí no, como que no me pasa nada. No, sí, y eso me pasó yo llevaba como 4 meses en la iglesia cristiana. Por eso yo dije algún día, yo tengo que predicar en un púlpito, en la radio, en todo lado. ¿Por qué? Porque dije, el Dios que ungió a esos manes me ungió a mí también. ¿O no? Dije, o es que él tiene acepción de personas, o hace caritas. No, lo mismo. ¿Cierto? Y a los pocos meses estaba en una radio predicando. Yo no me voy a quedar ahí como los otros entenderíos toda la vida que el espíritu les cayera ahí con las manos cruzadas. No, toca es empezar a accionar y toca empezar a renovarse y cambiar la CPU que nos dieron y todo. Si no, uno no arranca. Si no tienes un cuento cualquiera. ¿Qué pasa si entre 2 o 3 o 4 pacientes uno empieza a desarrollar la presencia divina? Un lugar se llena con su presencia. Y si yo, dime. Como animal, ¿no? Claro, eso funciona. Si 2 personas, 3 personas, 4 personas, vamos a leer Hechos capítulo 4, se me viene a la mente. Gracias. Perdóname, un pasaje donde dice unánimes juntos, todos se dan las cosas unánimes juntos. A mí me encanta ese pasaje, me fascina. Hechos 2.40, discúlpame, Hechos 2.43. 2.42. Sí, señor, 43. Hechos 2.43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sí. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Miren una cuestión que no era uno solo. Yo por eso nunca he creído que uno sea como, perdónenme el término vulgar, la vaca sagrada. No, entre todos. Porque dicen todos unánimes. Yo no creo que el solo pastor va a traer ese cuento. Es entre todos. A todos nos toca. A uno solo aquí, sí, yo lo puse aquí pues para enseñar, pero uno solo no. Uno de mis grandes líderes me enseñó, miren, hay 3 formas y hay una forma. ¿Sí? Entonces, nunca se me olvida, uno de mis grandes líderes. Y dijo, mire, hay congregaciones que se manejan así, donde el pastor lo llevan, ¿no? Generalmente es así, ¿no? El man está montado ahí, pues, y es casi Dios. Esta, que era donde él llevaba a la congregación, al hombro, ¿sí me entienden? Trascié todas las cargas. Cantaba, oraba, recibía los diezmos, hacía la cartelera, abría la puerta, cerraba la puerta, cuidaba los carros y era el que contaba y era el que predicaba. Ese es el tipo de congregación, ¿no? Los otros están de paseo. Y en esta el líder está como de paseo. La comunidad lo tiene como Dios. Entonces digo, ¿sabe cuál es la que le queda a usted? Esta, donde alguien está aquí delante y todos ¿qué? Van empujando para el mismo lado. Digo, ¿cuál de estas funciona mejor? Digo, pues esta. Que todos tenemos la carga igual sobre nuestros hombros. Entonces, estas dos nos sirven. ¿Sirve esta? Nos toca hacia adelante. Por eso dice la escritura, eso no lo trae, un mover en los grupos no lo trae uno. No, mucha gente, muchas personas. Sí, eso es por ejemplo, lo que está hoy aquí, cierto, que a futuro hace grande, no lo han traído uno, no, ustedes, viviendo una vida como demanda la escritura, yo no. Para que se nos peguen, ¿qué? Más personas, más, para que el Eterno mire, estos manes tienen que todas las cosas unánimes y en común. Si es que el primer mover espiritual no lo trae uno, es más, no lo trae Pablo. Pablo es una consecuencia. Pedro es una consecuencia. Juan es una consecuencia. Volvamos a leer el pasaje 2:43. Y sobrevino temor a todas las personas. Sí. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El nivel que ellos habían llegado. Es que vuelvo a digo, los niveles de ellos son altísimos. Nosotros no estamos ni para cachar los pies. Para nivel que Ananías y Zafira cambian el billete y decaen ahí, imagínense lo que se manejaba en esa época. Sí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan Discúlpame, 2 palabras. Perseverar, ¿qué? Unánimes. Ahí no dice que Pedro era el ungido. No. Unánimes. Perseveraban unánimes. En uno solo. Plural. No era uno solo, eran varios. Tenían las cosas en común, en sentido. ¿Sí? Sí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo eran? Eran alegres y ¿qué más eran? Sencillos. Alegres y sencillos. Pero tenían las cosas espirituales ¿cómo? En común. Sí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren que algo que siempre entra en discusión, y es esto. Dice que ¿quién añadía a las personas? El Eterno. Véanlo en cámara lenta en el pasaje. ¿Quién añadía a las personas? Dice, y el Señor añadía cada día. ¿El Señor qué? Añadía. ¿Y qué vale era nuestra labor? Tener las cosas como en unánimes, juntos. ¿Sí? Donde todos somos ¿qué? Iguales. Donde usted cumple su función dentro de la nación de Israel y yo cumplo la mía, pero hay que cumplirla.
Uno que se nos echa la locha. ¿Qué pasa con esto? Ese era otro ejemplo que me ponía mi gran líder. ¿Qué pasa si de la mitad, por ejemplo, empieza a cansarse? Pues la carga más pesada para los otros. ¿Cierto? Y si de adelante se cansa, ¿para dónde va esto que llevamos nosotros? Sin rumbo. ¿Cómo? Sin rumbo. Va para abajo, se empieza a declinar. Entonces nos ponía siempre uno. Ese ejemplo. Que ponía esto más o menos. Yo, vamos a poner ese ejemplo. Que la carga fuera cuadrada para que sea, y decía, para que todos alcen lo mismo peso. Si uno de los 4 puntos se cansa, ¿qué pasa con la carga? Se empiezan a hallar, ¿sí o no? Se empieza a ir para allá. Y a estos 3 que están aquí, ¿qué le toca hacer? Más fuerza. Una pregunta, ¿por qué dice iglesia? Sí, porque es que en todo lo que tú mires desde Mateo hasta Apocalipsis vas a encontrar la palabra iglesia. La palabra real es Kehilá, la que debería reunirse, que es asamblea o ¿qué más? Congregación. Si tú miras, por ejemplo, desde Mateo para atrás, desde Malaquías hacia atrás, tú no vas a encontrar la palabra iglesia. No, porque por ejemplo no dice que Moisés se reunió en una iglesia. Abraham, Isaac, Jacob, ninguno se reunieron en iglesias, eran una nación. Ese término iglesia se lo inventó ¿quién? El catolicismo. Y desde entonces quedamos metidos en una... Eso fue, cuando uno entiende bien lo que es la congregación de Israel y la diferencia con la iglesia, eso sí que abre los sentidos. Porque yo tengo muy metido, debido a mi cultura desde chinche, ¿qué es una iglesia? Entonces uno lo acomoda o a 4 paredes, o la iglesia cristiana dice que ellos son el cuerpo de Cristo, y ni lo uno ni lo otro. Realmente es la congregación de Israel. Ahí debería decir, en todas las partes donde dice iglesia, debería decir ¿qué cosa? La congregación. Pero se ve como una inconsistencia, porque en el 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo. Sí. O sea, primero habla de templo. No, pero debe ser que bajaban algunos, como estaban en Jerusalén, imagino que iban al templo, o sea, No, pero yo es para hacer la diferencia de esa palabra iglesia ahí. o sea, en el templo quiere decir en el templo, pero en nuestro templo, o sea, en el templo de Israel, no en el templo cuadrangular o en el templo de los testigos. Cuando dice templo ahí, está refiriéndose al templo de Salomón. Y eso, entonces, ellos bajaban a ese templo. ¿Sí? Y oraban, dicen que oraban sobre todo a la hora novena. Ahora la nueva dice que era la novena, dice la hora. ¿No? Sí, no, hay una vez que dice que bajan a la tercera hora, a la hora de la oración. Entonces parece por costumbre bajan a las 3 de la tarde a orar al templo. Sí, me imagino que llevaban algunos sacrificios de paso o iban y simplemente se reunían y imploraban, yo qué sé. Don Nelson, ¿usted no cree que, digamos, en ese momento, digamos, en Hechos, era muy reciente lo que había pasado con Jesús, ¿cierto? O sea, no había pasado mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿usted cree que a raíz de que el tiempo va pasando como que esa espiritualidad, como que esa presencia, como que Claro. se va fumando? Claro. Porque ya después aparecieron a hacer como retratos de él y cosas. Correcto. Y eso de una u otra manera desnivela. Quita la presencia, o sea, daña la presencia. A eso, Claro. o sea que en este tiempo se puede decir que no hay presencia. En este tiempo, En este momento. Pues- o sea, pues no esto- siendo pues aquí, la- pero digamos, general, digamos, Sí, pero- porque también se siente como en ese momento menos que el gozo y todo, porque era muy reciente y como que todo el mundo, digamos, sí, somos testigos y como que de una como que se siente ese ambiente. ¿Sí me sí, entiendes? pero mira, y hay que darle gracias al Eterno por su misericordia. Que como le decía la otra vez, démosle gracias aquí en Bogotá, porque se ayuna y se ora y se intercede mucho en iglesias y cada uno pone su grano de arena, ¿cierto? Nosotros ponemos nuestro grano de arena también con el Shabbat, que es nuestra fuerza, y los otros ponen con ayunos, oraciones, intercesiones, etcétera, y se respira hay algo de donde coger. Yo les dije que por ejemplo hay ciudades como Santa Marta donde no se puede abrir una Biblia. Usted va a Honda, yo estuve en Honda, yo me olvidé en Honda que era creyente. Es terrible, no hay nada. Te siente el cambio espiritual, que ¿te acuerdas que pusimos el ejemplo de los barrios, esas cosas como esas? Sí. Nada más si usted está en una casa donde hay idolatría, donde hay hechicería, donde del segundo piso vive muchas veces en adulterio, en fornicación, eso obstaculiza los cielos, porque al Eterno no le agrada. Entonces no se puede mover la presencia. En ese momento, como tú dices, era muy reciente.
¿cierto? Y estábamos en Jerusalén, y estaba el templo, ¿no? Estaba todo como, y eso acaba de irse, y se acaba de producir. Dice que ellos me echó oraba al corazón la sombra de Pedro, ¿sí o no? Se hacían sanidades, o sea, estaba en su máximo tope. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Tratando de salir de esa arena movediza en la que nos metió, ¿qué cosa? La religión y la cultura. Estamos buscando, arañando a ver qué encontramos. Y el cristianismo encontró un empuje, ¿y qué hizo? Lo perdió, o sea, lo usó mal, o terminó en otras cosas, en una herejía, en una mentira extrema. Casi todos, mejor dicho, terminaron en eso, ¿cierto? En lo que Sergio nos mostró en los videos. En eso vamos, digo, en eso van. En eso de los sacos ungidos, y en eso van. Y eso va a mutar en otra cosa, no sé, dentro de poco saldrá la piscina santa, y a un predicador que lleve una piscina, los meta a todos ahí y empiecen a convulsionar, porque es así. Eso va mutando, es un movimiento. ¿Cómo? Y pase billete. Y pase billete. ¿Cierto? Todo eso obstaculiza. ¿Qué hizo el Eterno en estos tiempos? En estos tiempos el Eterno empezó a ¿qué? A llamar un remanente, ¿cierto? A buscar un remanente. Y yo creo que, como dijimos un poco en los últimos tiempos, traerá ese remanente a buscar ¿qué? Su bendita Torah, que va a ser diferente y abrirá nuestros sentidos. Porque cuando uno llega y se sale y dice, uy, Padre Santo, ¿dónde estaba yo metido? ¿O qué estaba haciendo yo? Peor aún. No, y de todos los ámbitos. Desde el punto de vista testigo, mormón, adventista, católico, como sea. Me dice, uy, pero yo qué estaba haciendo. Yo estaba llevando por una corriente tenaz, ¿cierto? Bueno, volviendo a retomar para terminar. Iglesia. Es un grupo de ciudadanos que se reúnen fuera de sus casas en un lugar público, es decir, una asamblea. Una asamblea de personas que trata de sacar un propósito en público. Y a veces se utiliza para denominar al pueblo de Israel. Algunas veces también hace referencia solamente a un tumulto de hombres. En el cristianismo se entiende por un grupo que trabaja con un fin religioso, una compañía de cristianos que busca llevar la salvación de Cristo. En fin. ¿Cómo empieza la introducción? O sea, es un grupo de personas que se reúnen fuera de sus casas. Eso se llama iglesia, ¿cierto? Eclesía, que es el griego original, ¿cierto? Pero resulta que nunca hubo eclesía en la época ni de Salomón, ni de David, nada, no hubo denominaciones, no hubo congregaciones, no hubo absolutamente nada. ¿O sí? No, todas nacieron en el año 1800 algo. Y eso fue más que todo en los Estados Unidos. Y el gran movimiento irlandés y del Reino Unido, Inglaterra, los irlandeses, Gran Bretaña se produjo un gran auge, y eso pasó a los Estados Unidos pasó a Sudamérica. Y pasó todo muy mezclado, muy contaminado ¿con qué cosa? Pues con catolicismo. El cristianismo es un católico reformado. Por eso cuando me dicen yo soy cristiano, entonces yo entro y le digo, tú eres un católico reformado. Y se enchichan. Pero es la verdad. Eso es la definición de cristiano, un católico reformado, ¿o no? Hasta les dicen nuestros hermanos. Sí, es un católico reformado, y la Biblia que utiliza dice, o sea, que ellos no tienen la desfachatez de decir, cuando traen esa Biblia dicen, esa Biblia es católica. ¿Y qué creen que es esta Biblia? La Reina Casiodoro Valera es católica. O Casiodoro Valera, que era protestante o que era israelí, ¿no? Es católico, lo mismo. ¿O no? ¿O soy yo? Entonces, esta es católica y esa es católica también. Entonces han salido ahora nuevas traducciones, por eso buscamos la Torah, ¿no? Es ni modo de decir que es católica, es así pues, Rachi católico no lo veo. Y Maimónides tampoco, y el Rambam pues tampoco. Chetop tampoco, ninguno de ellos, ¿no? Y Yeshua menos, que Yeshua no era católico. ¿O sí? ¿Yeshua era papa? No. No, cristiano menos, yo tampoco, ni tampoco era el primer pastor. Bueno, dice es el primer pastor. Una pregunta. Señor. ¿Yeshua tenía poder sobre el Ra? Eso hizo un profeta. Dice, el espíritu de Hashem está sobre mí. Miren lo que dice. ¿Para qué? ¿Para qué estaba? Sí, leámoslo rápido para terminar. Terminamos ahí. Isaías, el espíritu de Hashem está sobre mí. Está sobre. Y ahora sí, 61, 1 al 6. Ya. Vale. El espíritu.
Sí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mira, Sergio. Sí. El Espíritu del Eterno, ¿dónde está? Sobre mí. Sergio, ¿sí dice sobre o entre? Sobre mí. Sobre. El Espíritu del Eterno está sobre. ¿Por qué está sobre? Ahí está. Dile. Porque me ungió. Me ungió. Porque me ungió el Eterno. Sí, me ungió. O sea, la presencia divina está sobre él. Porque me ungió en el interno. ¿Para qué lo ungió? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí no dice para. A vendar a los quebrantados de corazón. Sí. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Hashem y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, el Espíritu del Eterno está sobre mí. Ese pasuk, ¿dónde lo citó él? En una sinagoga. Lucas 4. Lucas 4. Van a Lucas Lucas 4. 4, Ahí está él. Ahí se cumplió la profecía. Mateo 11:5. Lucas 4:18. 4 del 1 al 8. Yeshua dijo ese pasuk. ¿En dónde? En una sinagoga. El Y él- Espíritu del Señor está sobre mí, Sí. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Entonces, cuando la Ruach está sobre nosotros, ahí están las funciones. ¿Para qué la puso? Predicar, ¿qué cosa? El año agradable. ¿Sí o no? Y los otros son manifestaciones. Léelo, verá léelo, por favor. El No, Espíritu del Señor Sí. está sobre mí, Sí. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. sí, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sí, sanidad. a pregonar libertad a los cautivos Oigan, liberación. y vista a los ciegos, Que las personas nazcan de nuevo. a poner en libertad a los oprimidos, Libertad a los oprimidos. Eso tiene de largo como de ancho. Libertad al oprimido. Dice Hechos capítulo, ayúdame Sergito. Dice para todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué? En Hechos, oprimidos por el diablo. Así como, y ahí dice la partícula, así como Dios ungió. Todos los oprimidos por Pokémon. Hechos 10:38. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, ¿para qué? Entonces, si ven la riqueza tan impresionante que acá Baruj Hu colocó sobre nosotros. Tenaz. Por eso Yeshua mismo dijo, os conviene que yo me vaya. ¿No convenía? Convenía. Tenazmente. Os conviene. ¿Para qué? Para que venga ¿quién? El Consolador. Que es la presencia divina. Mira lo que dice Hechos 10. ¿Cómo es, Sergio? Hechos 10:38. como Dios ungió con el Espíritu Santo ¿sí ve? y con poder Sí, a Jesús de Nazaret, sí. y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice que la presencia divina estaba sobre él. ¿Sí o no? Dice que así como Dios ungió con el Espíritu, lo untó con su presencia divina, lo untó con la presencia divina, lo puso sobre, lo mismo que puso sobre cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. ¿O no? ¿Se imaginan lo que hay encima de nosotros? Es algo fuerte, muy pesado, dinámica. Es la presencia del Eterno sobre nosotros. Miren lo que hay que hacer para que se ponga dinámica. Así como Dios ungió. ¿Quién ungió a Yeshua? El Padre. Miren que él no era ungido por sí mismo. No, el Padre lo ungió a él. Lo ungió con la presencia divina. ¿Para qué? ¿Para qué?
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Y con poder. como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean pues. Y eso mismo que está sobre él, él lo dijo que estaría sobre nosotros. Eso es por eso lo llama promesa del Padre. ¿Tenás? ¿Qué me iba a decir? Es que el niño recién nacido nace, él tiene la presencia sin nada. Si es un elegido, o bueno, ahora lo que te voy a decir una cosa, una persona puede ser nacida de nuevo y morirse enseguida, o sea que para qué lo revestía. Por ejemplo, una persona No, pero yo estoy hablando del bebé nació y le pusieron su tintita ahí en ese momento. ¿Y murió? No murió. Ah. En ese momento él tiene la presencia, ¿cómo? O sea, uno cómo llega, con la presencia bien, o sea, porque No. a medida del tiempo que uno va a ver qué opina el público. No, porque uno necesita nacer de nuevo para recibir esa... No, eso está hablando de la presencia. Jessica te está respondiendo, perdóname. No, que ya está respondiendo otra cosa. Pues no, Estoy para preguntando, te estoy ese preguntando. bebé no tiene la presencia, Pero si es un elegido. Sí lo No- tiene. pero no significa, o sea, el que es elegido nace de nuevo, eso es una regla. Si un bebé tiene o no tiene la presencia divina, No, yo no estoy preguntando eso, estoy preguntando eso. ¿Cómo viene? O sea, ¿se acuerda de la Pues cerquita la que usted nos presencia puso, divina. que uno tiene la cerca, que la presencia está sobre uno, que si uno no la cuida esa cerca comienza a desvanecerse y entra toda clase de cosas? Me Sí. pregunto si el niño tiene esa cerquita bien normal, o sea, sin nada que hasta el momento lo haya contaminado. Porque ya a los 5 años ya sabe, ya a los 6 años sabe que es mentira, como que esa cosa se va. no, yo le entiendo es que, por ejemplo, si un niño a los 2 o 3 años tiene la presencia divina encima, No, Un bebé. ¿a qué nivel la tiene? Esa es la pregunta. O sea, porque digamos Pues no conoce, digamos, mal. Pues sí tiene mal, pero digamos no. yo te entiendo ¿Con qué esto nivel de viene? tu pregunta. Si un niño viene, ¿cierto? Viene a este mundo, viene con la presencia divina o no viene con la presencia divina, o a qué ¿Con nivel. la trae? No, si trae un nivel es porque la tiene. Pues obvio. Sí, es que no se cuestiona que la traiga. La Sí. cuestión es en qué nivel es el niño. Jessica responde algo, solamente reciben la presencia divina ¿quiénes? Los que nacen de nuevo. o sea que el niño no viene con No la ha nacido, presencia porque no él hubiera nacido, viene nacido de nuevo. Claro, no, imposible. Ya no la trae ninguna. No la trae. O sea que si murió, No, por elección es salvo. por eso. Por elección. O sea, él es salvo Por porque ya elección. viene sellado. Eso Es no que, está- es que eso no determina que uno sea salvo o no. No, yo no estoy, es que nadie ha hablado de salvación y elección. ¿no? Sí. Estoy hablando desde el nivel en el que. Pero es que la misma, Es que si la hablas de misma, nivel es porque hablas de que lo tienes Sí, porque bajo al yo o hacer la alto. pregunta estoy partiendo, o sea, estoy dando Estás- por lógico que es una persona. Está dando Pues por ya. lógico que el bebé tiene la presencia divina. Mi conclusión es que no la tiene porque necesita ser salvo de nuevo. Lo que no implica que no se vaya a salvar Salvo cuando de la nuevo. salvación O nacer de nuevo. nació de nuevo. así de nuevo. Pues yo prácticamente te hubiera dicho lo mismo que Jessica está diciendo. Entonces no me entendí la pregunta. No, sí. Señor. No puede tener la presencia no puede tener la presencia O sea que divina si en el niño ningún nace nivel. y partamos un ejemplo. Juan el Bautista nació Porque y a los 2 días se murió. si un niño nace con la presencia divina, estaría diciendo que todos los niños del cosmos que nacen, Porque también nacen. hay escogidos. Ah, pues entonces es otro cuento. No estoy hablando, Necesariamente tiene que meter el tema de escogidos. no estoy hablando de si es escogido. Yo estoy partiendo Sí. del ejemplo que yo estoy dando de una persona. Pues eso lo hace con alguien. Escogido. Un conocido, ¿cuál es? Pedro Bueno, Pedro. Pero, nació sí. y a los 2 días el niño murió. Mi pregunta es: ¿a qué nivel él traía la presencia del Eterno? ¿Traía o no traía la presencia divina? Pues si es elegido la trae, ¿no? No. No, yo sí creo que sí la trae. Sí, claro. Sí, claro. Si la tiene que La traer. salvación, Claro, la claro. tiene que traer porque. ¿Se imagina venir sin el sello? Venir a Ven. ser sellados acá? No tiene sentido. Claro, la Si, tiene que traer. si un niño, todo el cosmos, vamos a hacer cuenta de 10 millones de niños, hoy murieron los 10 millones de niños, ¿quiénes se salvaron?
a los que eligieron. No, no está hablando de elección. No, saque la elección, meta solamente niños elegidos. Ya. Sí, Niños elegidos. Almas elegidas, ya. Sí, Si tiene que ser- tuvieron que haber venido con el espíritu, porque dice que fuimos Bueno, sellados desde antes. vamos a de la hacer, fundación entonces vamos a del hacer mundo. este ejemplo. Pedro, ¿sí o no? Pasó, hasta los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, hasta cuando vio a Yeso. Más o menos, digamos así, los 35 años. De los 0 a los 35 años, ¿en algún punto tuvo la presencia divina o de los 0 a 35 siempre tuvo la presencia divina? Siempre la tuvo, pero la tuvo, digámoslo, no activada, porque fuimos sellados desde antes de la fundación del mundo con el espíritu. Eso es una cosa que yo lo tenga sobre. Por eso. Pero si viene entonces el niño con la presencia No, divina. Ah, porque eso es diferente, eso es es la diferente. Yo no Neshama. veo la diferencia. Eso, No veo la eso. diferencia. No, es que. Yo ¿O no sí. es así? No, usted puso se da 30 y algo. Sí. O sea, si Lo que se yo trata de concluyo es que la purita. activación de mi Porque, digamos, no es Neshama lo me mismo. No, permite es que- hacer un nacimiento de nuevo pero no. que hace que la presencia divina esté sobre mí. Lo que no implica que no esté dentro de mí, que es Es diferente. la elección. Es que una cosa es sobre mí, la unción, vamos a llamarlo unción, o la presencia divina que está sobre mí. Sí. Entonces, por ejemplo, Pablo, vamos a hablar de Pablo, desde los 0 hasta los 35 años tuvo la presencia divina, Sí. adentro o afuera. Adentro. Afuera. Cuando nació de nuevo, Eso la es lo que tuvo quiero yo. afuera. Adentro o afuera. La tuvo sobre. Si la tuvo siempre sobre, No, si la entonces, tuvo, ¿para qué venía este No la mundo? tuvo que tener adentro. Venía santo. Afuera la tiene, afuera. Venía afuera- nacido de nuevo. No, y ¿para dice, qué? cuando yo nazco de nuevo, cuando yo renazco de nuevo, Se activa. es cuando, correcto, pues si el resto está muerta. Sí, pero el punto, Juan Pablo, es que sí, bueno, por eso no tanto la pregunta, pero el niño trae la presencia divina. Sí, claro, la tiene que Ah, traer. no, La trae pero dormida. No. La trae pero. Claro, porque si No, no la viene trae, con O sea, No, yo digo esta forma, si tiene, Claro. si se muere a los 2 años, Pero a es los que, 2 añitos, es que es donde ¿tenía tú o le no está tenía la diciendo que presencia? cuando Nunca yo nació nazco yo, de yo no me nuevo, acuerdo. la presencia divina, la que está fuera de mí, no dentro de mí, se activa O sea, que o cae dos sobre presencias, mí. una No, que está dentro y otra que está Sí, sobre. o sea, la la presencia, Neshama claro, es lo la de que me adentro, bueno, que lo de determina adentro, que soy pero un elegido. momentico. Pero es Yo le que dije, esta es no, que la pero- pregunta, no, es que la pregunta de Sí. Juan Pablo es la siguiente. Viene el bebé, ¿cierto? Viene. Bueno, aquí va, ya, Viene. sí. ¿Sí me entiende? Es ese nivel, no que ya después. Sí. Porque ya uno después No, que no. está viejo, No, ya se no, activa no. y va por Disculpame fuera. un momentico, Eso es. pero una cosa es, mire, un cristiano puede ser nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de los cielos, ¿sí o no? En el mismo libro que está Moshe Rabino, y ser un cristiano carnal, o ser un creyente carnal. Eso quiere decir que su afuera está totalmente, ¿qué? Deteriorado. Claro. Pero lo tiene. Pero está deteriorado. Pero es Pero que lo tiene, no. pero lo tiene. No, No, es que no, no no, puede. no, Pues, pero es que Yo no concluyo que ese bebé mientras. Pero es que la pregunta esté- Juan Pablo, es que no esté lo libre de la tengas vida. en qué nivel. Entonces el Exacto. nivel, un bebé que nace, su nivel es caído, punto. No. Sí, su nivel es caído, pero Claro. Lo tiene. Lo Tiene, tiene. es que yo- Pero lo exacto. tiene. Pero El no es- el de afuera. el Pero espíritu, ¿cómo va a ser yo le bueno dije si no ha que tenido Diego- relación con el mundo? Espera un momentico. Ay, no, 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 hagas, no hagas, No, Dios santo. pero digo, Pedro, Si viene caído, no, pero un pero momentico, sí. si Pedro, pero un momentico, hermano, si Venimos Pedro, siendo- ejemplo, Pedro tenía la presencia divina, si Pedro, Pentecostés y las lenguas que salen de parte de fuego, es una chaqueta, no existe. No, no entendí. Sí, ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el Chabot dice que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? vino. Vino, ¿qué? Sobre ellos, si ellos la tenían, entonces, ¿para qué Chabot? Entonces nacieron hablando lenguas. ¿O no? Dice que estaban reunidos y o no, dice que el Espíritu Ay, Santo ¿dónde era habla de esto, Juan Pablo? Ese día se le activó. Ese día se vino sobre ellos, dice que vino. Por eso Dice se que el le Espíritu vino. Santo. Sí, no, Entonces, no se ¿a Yeshua- activó. a Yeshua en qué momento se le posó el espíritu? Eso es más tenaz. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Me ungió. Porque Él es el ungido. Él no vino a ser ungido. Él fue ungido desde antes. Él es la unción. Él es Mashiach. No, estamos hablando de, no, estamos hablando de Yeshua solamente. Bueno, De no, no Yeshua. estamos de Estamos hablando de Yeshua, Mashiach. no estamos de Yeshua, Sí. de Yeshua, Entonces, es otra- si otra Pedro, voz. solamente Pedro, o Lucas, o Juan, cualquiera de ellos,
de los del 140 que estaban reunidos, dice que las lenguas se le aparecieron repartidas, que sí o no, en lenguas, y vino sobre ellos y hablaban qué cosa. La escritura dice que vino sobre ellos. No Vino se sobre activó, ellos, o sea que no la en ese tenían. momento se Vino activó. sobre ellos, vino Pero sobre entonces el ellos. versículo Pero que dice... toca decir, o sea, el hecho que haya venido no significa que no la tuvieran. Entonces, ¿para qué vino? Entonces, ¿para qué vino? O sea que vino sobre, vino otra investidura que tenía sobre. No, porque depende, puede ser que haya venido como, o sea, que esté muy baja y es que no sé si estoy manejando los términos adecuados. Busquemos Chabot y miremos si eso se activó o eso vino sobre ellos. Como un renacer, un ejemplo así. Yo quiero símil, mirar el símil. pasaje si dice si vino sobre ellos, lengua Sí, repartida. vino sobre ellos. Yo quiero escuchar la palabra Parecido. vino. Ah, no, vino no está. ¿Qué opina Guau, Gonzalo? disculpa. No, pero yo creo, no, porque hay un versículo que dice que vosotros habéis sido sellados desde antes. Eso es diferente. ¿Por qué Vuelvo a tiene repetir. diferente? No, porque yo soy un elegido. Yo me puedo hacer un elegido y ser ¿qué? Destruido. Destruir. Sí, hasta eso muerto. no- en eso no hay ninguna duda. Cierto. La Pero pregunta tiene más fácil. salvación. Pero es que la Sí, pre- claro, pero es que la sí, presencia... sí, los beneficios. Ese bebé viene sellado, pero viene sellado, y la o sea, presencia ya divina. está La presencia escrito divina dentro de la correcto. Pero es Biblia. que la Por lo tanto, presencia es divina salvo. no le determina a usted la salvación, eso es lo que no entiende. Correcto. La presencia divina no determina. Usted No. puede decir, por eso Pero por eso, o sea, por eso digo, si el bebé viene, Sí. ¿sí? Y él viene sellado, y si ese bebé que muere tiene que tener un nombre en el libro de la vida. Pero y eso si no es la tiene- presencia si, divina. si, por ejemplo, vamos a ver, si Yo Pedro considero- se hubiera yo muerto considero que antes sí de es elegido. Pentecostés, ¿hubiera sido salvo o no? Tiene- Salvo. tiene la presencia Señor. divina. ¿Antes de Claro. Pentecostés? Y Es más, Obvio. desde que está en el vientre, Por eso. desde que el espermatozoide es así, tiene la Es presencia más, de pongamos un ejemplo Así, hipotético. sí, que No, eso es sí. elegido. No, es que Que no no hay es la un programa de presencia. elección. No. Claro, porque es que hay una viene sellado, diferencia. viene sellado, con el cual fuisteis tiempo pasado, sellado. sellado. Yo vengo sellado con la presencia divina aquí adentro. Yo vengo a este mundo con la presencia divina aquí adentro. Ahí está. Adentro. Adentro, muere aquí, Por eso. adentro. Una Adentro. cosa es adentro y otra cosa es sobre. Por eso. Sobre. No, no es lo mismo. Eso es diferentísimo. Sí. Es que yo la puedo traer adentro. No, pero es si que yo Pablo no- la yo no traía de tengo por la- Dios y era un asesino. Mató cristianos pero- interiores. pero Pero la traía tenía adentro. baja en ese momento. Pero la No, tenía no adentro. es baja adentro. No, 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 no. Bueno, sería una forma de Estaba decirlo, muerto ¿no? espiritual, muerto. Por Estaba eso, muerto, estaba muerto, muerto muerto, espiritualmente. Pero totalmente aún, muerto. pero así hubiera muerto. Pero la tenía físicamente, No, era salvo. es que una cosa está O se tener puede un nivel quitar. bajo. Yo puedo tener un bajo nivel espiritual, eso quiere decir que la presencia que está sobre mí está casi muerta. O Eso sea, es estamos hablando diferente. de la presencia de afuera, Sí. no de la que Una está dentro cosa, de mí mira, que me Porque hace. esa no fue la pregunta. Vuelvo y No, le pero es que repito. estamos hablando de la presencia de afuera. No, porque Una Es que cosa, estamos hablando de mira, la presencia de Pablo afuera. traía la presencia divina a este mundo, mató obvio. cristianos adentro con con la presencia divina. Sí, Sí, la venía traía. muerto, pero venía sellado. Estamos hablando de lo que vino sobre. como un árbol. No, no. La pregunta peor. Cuando Pablo llega y se encuentra, ¿sí o no? Con Yeshua Hamashiach, dice que él, sus escamas, sus ojos, él quedó ciego. Él quedó ciego. ¿O no? ¿No quedó ciego? Quedó ciego. ¿Él antes hacía milagros? No. ¿Hubiera podido ser salvo antes? Óigame bien, yo le pregunto, si Pedro se muere entre, por ejemplo, la resurrección de Yeshua y antes de Pentecostés, ¿Pedro hubiera sido salvo? Sí, obvio, claro. era elegido. Claro, es que lo que no Pero no, su fue- presencia, ¿cómo estaba ahí? no, verdad que no estamos, es que la presencia no es baja ni alta. O sea, o tú estás muerto vivo espiritualmente, ya lo otro lo Pero, desarrolla. o Aquí sea, te ¿cómo da una así? opción. Que si, digamos un ejemplo, Sí. como Pablo, que mata y asesinado, o sea, ¿no tiene la presencia del Eterno? Si él muere antes. No, yo estoy hablando Ah, es en el momento que él cogía y mataba a cristianos. él En ese momento que asesinó a 3. estaba muerto espiritualmente. Pero Sí, venía no, yo sellado. pienso que la tenía abajo. Y si Correcto. muere- y si No, muere- Él después- pero era elegido, es que Juan Pablo no ha Por eso. entendido entre el dunamis, el poder que uno recibe Recibe. el No, exterior La escritura- al la escritura dice- sello de la elección.
elección. La es escritura diferente. Es que nadie ha hablado del sello de la elección. Ay, Juan Pablo, es que cada vez estás que meten, confu- no, cada vez tú que, estás confundiendo cada vez que los nombro un conceptos. bebé, No. hablan de la elección. No, hechos, Yo no he hablado de elección. Yo estoy partiendo del hecho que el niño es elegido, es que Juan sellado. Pablo, tú estás mejor dicho, entendiendo. VIP. No, es que Juan Pablo. hechos. Es que Juan Pablo está entendiendo que la presencia divina Eso, es mire la eso. elección. Miren esto. No, Hechos, no, escúcheme bien, no. escuchan. Hechos capítulo 19. Dice esto. Dice lo siguiente. Nosotros ni siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. ¿Esos mares iban para el infierno? No, ¿cómo le ocurre? Ni siquiera hemos escuchado. Es que la existe- cuestión no es si el niño se pierde, no, la cuestión es en qué nivel trae el niño en ese momento la presencia divina. Yo digo que está muerto. esa es la respuesta, digamos la trae baja, está muerto. ¿Listo? Muerto, Esa es la es que él respuesta. está ¿Es por qué muerto. me dieron la elección? Pues yo no estaba cuestionando. No, la porque es que elección. para O ser sea- él tiene que ser elegido para ser santo. Pues, No, entonces yo le Uno pregunto no a Juan hace Pablo. dos No, veces. espere, Hechos déjeme 19. preguntarle a Juan Pablo. Pregúnteme. Espere, déjeme preguntarle a Juan Pablo. Sí. ¿Tú crees que el bebé cuando nace tiene la presencia divina exterior de afuera de la que hoy estamos hablando? O sea, es decir, el Ahora, Espíritu yo le hago la Santo. pregunta. No, el bebé que respóndeme usted me está primero. diciendo, oye, le hizo no sé yo, que le contesto así, es elegido. Si ve, vuelvo a lo que yo estaba No, le- Si no es elegido, ¿lo tiene? No, No. le estoy preguntando, digo, ¿el niño elegido o un No, bebé no elegido? respóndeme y yo te respondo. Si trae Espérate. Bueno, entonces Ahora sí cambio mi entendí por qué pregunta. somos Un israelitas. bebé elegido. Donde otra vez la canción, ¿no? No, a ver, un bebé. Hechos 19. Ni siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. cuando oyeron esto, pero recibiste el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído Sí. si hay Espíritu Santo. Ah, Y eran elegidos. ¿y eran elegidos? Sí. Eran discípulos de Juan Aquí no hemos Bautista. oído, no ¿Cómo? quiere decir que no estén. Ellos ¿Que no? dicen que no hemos Es más, oído. y hace falta mirar. No, ¿y qué hace pasó? falta ¿Qué mirar hizo Pablo? el O sea, contexto, que hace Juan falta Pablo, mirar o sea, el que el bebé- Mira contexto. lo que hizo O sea que Pablo. el Para bebé sacarle elegido pretexto. tiene Mira una. qué hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Sí, pues dice que oró por ellos y dice que descendió. ¿Qué cosa? Sobre ellos, descendió sobre ellos. Descendió. ¿Pero qué descendió? Descendió. Descendió. No. Esos manes que estaban, no descendió. Pero estaba lejos de uno, ¿no? Pero Descendió. no, es que el problema es esta ofensa. No, No, es que descendió. Juan Pablo dice que está sobre uno y en La qué escritura nivel dice está. que Es descendió, diferente. Mi descendió. pregunta fue, ¿con qué nivel trae la presencia? Por Si el eso. niño muere a los 2 años, al día siguiente, Es que ¿con qué presencia no. Es que tenía ellos el dicen niño? que no la trae la presencia. pero ahí es donde está A eso voy. Yo digo que sí la trae, que la traiga baja. Tiene es que diferente. traer, no. O si la trae baja, que la trae alta. Entonces, Porque Entonces- un niño, yo no, me hago una entonces pregunta. uno para que No, vienen a Juan hacer Pablo bien, Moncada, llegó al mundo, un bebé. ¿Sí? No, solamente digamos que vengo con eso genéticamente que dicen de la sangre, ¿sí? Sí. ¿Tú Yo qué crees? Elegido. yo considero, no, nadie habla de elegidos. Yo Vamos estoy hablando a de evitar la palabra elegido. Sí, o sea, partamos del hecho que es elegido. Déjelo que ¿Al fin qué? Sí, el man es elegido ya. El listo. niño. No es elegido. O sea, el niño viene con el sello. Juan Pablo Mi bebé pregunta tiene es, el una hora de niño. nacido. Una hora de nacido. Yo a esta altura del partido, yo ya esa cerca, yo ya la digamos con mis acciones, con varias cosas, ya digamos que se ha caído, ¿sí? Y yo ya tengo digamos como más contaminación con el mundo. Pero un niño que al día siguiente murió, ¿qué contaminación tuvo con el mundo? Y si usted me dice que viene con la presencia caída, mi pregunta era, ¿viene con la presencia muy abajo o viene con la presencia normal? O sea, O sea que este Alta o bebé normal. que Juan Pablo recibió al Espíritu Santo, pongámoslo en esos términos, antes de nacer. Porque cuando nació ya venía con el Espíritu Pero Santo. Y es lo que yo pero- cuestiono que no es verdad. Jacob y Esaú, dentro del vientre, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Sí o no? El uno fue elegido, el otro como fue aborrecido. Pero es que está hablando de un elegido y un no elegido. Pues Es que nosotros ¿Qué ejemplo fue no, un niño elegido? es que nuestra doctrina parte Bueno, y de uno no los se elegidos pregunta y más no bien. elegidos. Pero espera un momentico, yo quiero volver otra vez a Hechos capítulo 19. Dice, 19 no sé. 19-2. 19, no sé. ¿Cómo así? ¿Qué dice Hechos 19.2? Miren, el contexto habla de unos muchachos que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Sí me entienden? Y él ni siquiera dice van a nacer de nuevo, acepten a Jesucristo como Salvador. Miren lo que dice, miren lo que dice.
y les preguntó, Sí. ¿recibieron ustedes al Ruach HaKodesh Mm. cuando llegaron a confiar? No le dijeron ellos, nosotros ni sabemos qué tal cosa como el Ruach HaKodesh. Vamos a leer en la versión Reina Valera que dice. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ah, tiempo pasado. Cuando creísteis, ¿recibiste el Espíritu Santo? Sí, y, bueno, ellos le dijeron. ¿Cuándo quién? ¿Cuándo quién? Señor, Cuando creísteis, cuando creísteis. ¿recibiste una manifestación? Es una pregunta. Sí, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Recibiste al Espíritu Santo? ¿Le está preguntando? Yo soy de Juan el Bautista, yo creí en Jesús. Qué maravilla, listo, chévere. Y seguí, ¿sí o no? Seguí mi vida normal. Dije, vengan, ustedes ya entendieron eso, que sobre ustedes está la presencia divina. No, ni siquiera nadie nos ha hablado de eso. ¿Dice o no dice? Sí, ¿Qué dice? Les dijo, Mm. ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ah, cuando creísteis. ¿Qué dijo? ¿Qué Y dijo? ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Pedro, ¿quién es que está ahí? No me acuerdo. Pablo. ¿Pablo qué les dice? No, tranquilos que ustedes tienen la presencia divina, todo bien, todo ello. Que yo ve, tan raro que estos manes no han entendido que fueron investidos de lo alto. ¿Sabe qué hace? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Sí. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Sí. diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vale, sigue. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Vino. ¿Te acuerdas que le dije la palabra vino, tú te burlaste? Ah, entiendo. Vino sobre ellos. ¿Ellos ya habían creído? Sí. Ahí dice, cuando creísteis. Ahí sí le dan una pregunta. No, pero ¿Y es usted que está niño? clarito. Sí, pero con todo respeto. ¿Un niño de 3 meses cree? Uy, ¿Y qué lleva adentro? eso es diferente. Es Es una que aquí pregunta. estamos hablando de lo que esa vimos. sí la tiene, entonces. Digamos, la tanda. ¿La tiene o no? La tiene, claro, porque si el man no la trae, si no viene sellado con la presencia divina. Es que es diferente sellar es por eso. escoger. Pero es que Juan Sí, un Pablo, ejemplo de un niño, o sea, Juan Pablo estaba preguntando eso, que si él viene con alguna parte de la presencia divina. Pues claro que viene con una parte de la presencia Entonces, divina. entonces, Pero no Isaac. viene activada. No viene Isaac, activada. los dos. Abraham, Jacob y Esaú. no, ese ejemplo Jacob no- y Esaú. No, porque ya no viene desechado, no sirve. ¿Y los no elegidos no vienen desechados? ¿Todos? Por eso. O sea que los Jacob niños, venía ¿te con el acuerdas Espíritu cuando Santo, le- según el argumento no, hemos de... ido- Revestido. Sí, Entonces, según lo que dice ¿cómo Juan viene Pablo, acá? Jacob venía Sí, revestido venía. con el Ese Espíritu sí es un Santo. ejemplo, Y claro. si Jacob venía revestido con el Espíritu Santo, digámoslo así, en un nivel bajo, ¿para Pero- qué venir a este mundo a tener un nacimiento de nuevo? Si lo que me permite a mí un nacimiento de nuevo es ser revestido con el Espíritu Santo. Los señores que están en el aposento alto, dice que se aprendieron lenguas de fuego. ¿Sí o no? Es un plus a mi elección. Sí. Y miren esto. Dice que vino, porque también sobre ellos vino. Pues ahí dice que vino o no vino. Vino O sea que sobre. sobre los que ¿Vino no sobre vino, o no no. vino sobre? Yo digo, si los muchachos estos, los que eran seguidores de Juan el Bautista, ellos se iban para el infierno Pero- si no hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. No. Véalo de esa forma. El niño nació. El niño No, escogió. porque yo, cuando ustedes creyeron, Se fue la pata, o sea, ¿eran qué? Eran creyentes. Esa es la idea. Bueno, yo creo que dejamos ahí.